Hola a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el aborto, exponiendo algunos criterios de algunos compañeros que estamos aquí presentes y también vamos a dar una opinión acerca de los principios éticos y lo que estos tienen que ver con el aborto. Bueno, primero el aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo se llama aborto inducido. Bueno, como primer punto tenemos la participación de Kevin Ordóñez, el cual nos va a hablar acerca del principio de beneficencia con respecto al tema del aborto. Bueno, el principio de beneficencia va a ser en el caso de que un paciente acuda, por ejemplo, con un embarazo que ponga en peligro su vida. Entonces, en estos casos deberíamos tener la potestad de elegir salvar la vida del paciente antes que proseguir con el embarazo, en el caso del principio de beneficencia. Bueno, por consiguiente vamos a seguir con Mónica Jaramillo, quien nos va a hablar acerca del principio de autonomía y también nos va a brindar un ejemplo del mismo. Como sabemos, el principio de autonomía dice que el paciente es capaz de tomar sus propias decisiones sin la influencia de externos, sea el médico o sus familiares. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que si llega una paciente que solicita un aborto, siempre y cuando no esté en contra de los principios del médico también, este debe ser realizado puesto que es su decisión y no se debe tratar de coaccionarla ni tampoco convencerla de otra cosa. Bueno, la siguiente persona en hablar es Marco Curicama, quien va a hablar acerca del principio de no maleficencia. Bueno, continuando con el tema de no maleficencia, en sí esta es no hacer ningún mal al paciente. Entonces, en algunos casos en las que existen mujeres gestantes jóvenes que pueden tener en sí a, a cabo el embarazo, entonces en estas mujeres no sería adecuado realizar el aborto, ya que, como sabemos, en algunos casos las pacientes van y se someten a lugares clandestinos en donde pueden realizar una mala práctica y, por ejemplo, ya no pueden tener hijos a futuro y esto es aplicar básicamente el principio de no maleficencia. Listo. Como último punto y como último principio de ético, vamos a hablar acerca de la justicia. Para ello nos va a ayudar Carlos Salinas hablando de aquel principio y también dándonos un ejemplo. Bien, el principio de la justicia comprende el uso racional de recursos que permitan el ejercicio pleno del derecho a la salud, lo que apunta no solo el bien de los ciudadanos, sino también salvaguardando la dignidad de las personas, en lo que conlleva esto unas obligaciones del Estado. Por ejemplo, en caso de que una mujer sea violada, eh, obviamente ella no va a tener, no va a querer tener el futuro niño o niña. Esto podría ocasionar en algún futuro problemas familiares y por tanto sería válido la práctica abortiva. Ya. Bueno, como segundo punto que tenemos de este conversatorio, bueno, vamos a hablar acerca de, y más que hablar, vamos a debatir acerca de criterios que estén a favor y en contra del aborto. Para ello vamos a pedir que nos den un criterio más a cada una de las personas que están aquí, comenzando por Kevin, que nos va a dar un criterio en contra del aborto. Bueno, principalmente yo pienso que un buen argumento en contra del aborto sería que no deberíamos, como ser, banalizar el tema de un aborto, puesto que en el momento que se hace legal vamos a tener el problema de que un embarazo no va a significar, por decirse, tanto como significaba, por ejemplo, antes de que se hubiera legalizado. Entonces podríamos tener problemas de irresponsabilidad en cuanto al tema del aborto y la gente comenzaría como ser
a tenerlo como un tema banal, así como si no, como si fuera algo que no compromete como ser la vida de una persona. Entonces, bajo este punto podríamos establecer que deberíamos defender la vida de la persona que está por nacer, que la decisión de una persona a no tenerla. No sé, me parece que es el principal criterio en contra del aborto. Ya. Bueno, ahora quiero que me den un criterio a favor del aborto. Para ello quiero que me ayude Mónica. Como sabemos, el aborto es la interrupción voluntaria o espontánea del embarazo. Debemos tomar en cuenta que el aborto no es únicamente la interrupción de la vida. Debemos también saber que muchas veces las mujeres que deciden abortar no lo hacen por que no quieran tener al niño o por simple deseo, sino más bien por el hecho de que no todos están en la misma capacidad de educación sexual, es decir, no todos tienen acceso a los métodos anticonceptivos. También hay que tomar en cuenta que muchas mujeres que abortan no solo son adolescentes irresponsables como comúnmente se cree, sino también son mujeres adultas que como han vivido tal vez en otras épocas en donde tenían que obedecer siempre a su marido, han tenido demasiados hijos y no precisamente por su voluntad. Es también importante recalcar que el aborto también no es solo una alternativa a dejar de tener un niño, sino también como una manera, como ya mencionaron anteriormente algunos compañeros, si ponen en riesgo la vida de la madre, creo que debería ser correcto practicar un aborto, puesto que es preferible preservar la vida ya existente que una que todavía podría, bien o mal, salir después del parto. Ya. Ahora continuaremos con otro criterio en contra del aborto. Para ello nos va a ayudar Marco. Bueno, en sí, como dice Moni, hay que individualizar los casos, puesto que no se puede hablar de que esté a favor o en contra del aborto como algo absoluto, sino que estoy a favor de que se debe respetar la vida, a favor de que, por ejemplo, se deba conocer mejor los métodos anticonceptivos, por ejemplo, cuando una paciente adulta no quiera tener más hijos, entonces hay que hablar eso antes de, como método de prevención, antes de estar pensando si, por ejemplo, es bueno o malo abortar en esos casos. De ahí también hay que tener en cuenta que, o sea, cuando no representa ningún problema para la paciente, es preferible llevar a cabo en sí el embarazo hasta su finalización. Ya. Como último criterio a favor del aborto va a hablar Carlos Salinas. Bien, como algunos criterios a favor del aborto, pienso que este debería ser aplicado en casos de que una mujer sea violada, ya que esto va a ser un poco traumático tanto para la madre, la familia e incluso para el futuro hijo. Y tomando en cuenta que la madre fue violada tanto física, sexual y mentalmente, y esto podría provocar problemas en el futuro. También otro punto a favor del aborto me parece cuando el embarazo no es deseado, ya que el futuro hijo no podrá tener el afecto de los padres, y aquí entra el caso de las mujeres menores de edad, ya que ellos no podrán darle una mejor calidad de vida a ellas. Y también me parece un criterio a favor del aborto cuando la madre presenta alguna enfermedad y tiene riesgo de sufrir o morir en el parto. Bueno, a lo largo de esta charla hemos hablado de tanto los principios éticos como también de criterios a favor y en contra. Para finalizar con este conversatorio que hemos realizado, quiero yo dar mi opinión acerca de lo que hemos hablado y hemos venido hablando a lo largo de esta charla. Como bien lo dijeron ya todos, creo que cada situación debe ser individualizada y tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, que habrá situaciones en las cuales el aborto sería la mejor opción, para mi parecer,
claramente. Por ejemplo, cuando sabemos que un feto tiene malformaciones, entonces sabemos que quizá ese feto va a traerle, y cuando ya nazca, más gastos al Estado e incluso más gastos a la familia, que no sabemos muy bien si tendrá o no la capacidad de correr con esos gastos. Al igual que no va a tener el mismo afecto, como ya mencionó Carlos, como un niño normal. Pero bueno, es un criterio mío. También otra del a favor e en contra, en cambio, acerca del aborto, que pienso yo que, como bien lo mencionó Marco y Kevin, muchas veces por un descuido o por un momento satisfactorio, las personas toman decisiones de tener relaciones sexuales sin protección y tienen después a tomar malas decisiones, como lo sería un aborto, aun cuando podían haberlo prevenido. Y creo que puntualizo lo que Kevin hablaba, que si se legaliza un aborto, el hecho de que se legalice hará perder por completo ese miedo que se tenía a abortar, y empezarán a haber muchos más abortos y mucha más irresponsabilidad por parte de tanto de jóvenes como de adultos. Y sabemos que un aborto no siempre es como que tomar una decisión y decir ya voy a abortar y ya. Lleva también, desde el punto de vista médico, complicaciones en las que tal vez al estar abortando, la madre puede tener el peligro de morir. Entonces yo creo que si se legaliza, habría también muchas más muertes por parte de madres. Así que hay que tener en cuenta eso. Y doy por finalizada esta charla. Creo que ha sido muy satisfactoria y eso. Agradeciendo a todos los participantes que colaboraron para realizar la misma. Y nada más. Muchas gracias.